Como he comentado, os voy a presentar también un poco lo que es EDP, que no es una empresa energética de origen portugués, ya muy implantada en España. No es tan conocida aquí en el campo de Gibraltar y es porque lleva un par de años como propietario de la central térmica, pero sí es verdad que lleva implantada en Andalucía ya un montón de años, dado que es la cuarta empresa de renovable, sobre todo en tecnología eólica actualmente, ¿no? Bueno, entonces, comenzando, a nivel mundial, digamos que a nivel energético se está evolucionando de manera muy rápida hacia procesos de transición energética y de descarbonización, ¿no? A procesos de energía limpia, accesible y confiable, ¿no? O sea, que haya estabilidad y que haya seguridad en el suministro. Y con el objetivo de ser libre de carbón en 2040. Ya veremos que los objetivos de ser libre de carbón, hay objetivos de país, a nivel país y de acuerdos entre países, pero también es cierto que hay países que van un poco, aunque tengan los mismos objetivos de descarbonización, van con unos tiempos más dilatados, digamos, ¿no? Si tenemos objetivos de 2040 de descarbonización, hay otros que están pensando en 2050 o incluso en 2070, creo que decían en la India, ¿no? EDP, está presente en 29 mercados, 29 países, con mayor presencia en Portugal, en España y en Brasil, y creciendo muy rápidamente también en Asia y Estados Unidos, sobre todo a nivel de tecnología fotovoltaica y eólica. Como indicadores, EDP tiene 25 gigas de capacidad instalada, 9 millones de clientes y empleados en torno entre 12, ya creo que son en torno a 14.000 empleados. Es una empresa líder en índices de sostenibilidad y está altamente comprometida con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como he comentado antes, cuarta eléctrica en renovables a nivel mundial. Esto tiene una connotación que aquí se excluyen las empresas chinas, ¿vale? Que por ahí no hay tanta información en el mercado como para poderlas meterlas en la comparativa, ¿no? Y los objetivos de EDP son no tener nada de carbón ya en generación eléctrica en 2025. De hecho, la central térmica que estuvo en fase de puesta en seguridad y desmantelamiento durante 2021 por el incremento de los precios del gas, las necesidades de suministro de energía que no fuesen procedentes también de generación con materia prima procedente de Rusia y un poco del mercado, hicieron que la empresa tomase la decisión, y también por requerimiento de red eléctrica, de ponerse en funcionamiento. La planta está operativa, cierto es que ahora ya no funciona apenas porque los precios han bajado mucho, no, tan solo entra en funcionamiento cuando Red Eléctrica se lo solicita por estabilización de la red, o sea, por necesidades de red, y se ha presentado ya la solicitud de cierre, que se prevé que será para el año que viene o el siguiente. Y luego neutral en carbono para 2030. Neutral en carbono quiere decir que incluso hasta los ciclos combinados no formarán parte del portfolio de EDP en ese año. En el España, potencia instalada, tienen generación, en distribución, generación tiene la parte de Andalucía y Asturias, distribución tienen toda la cornisa cantábrica, desde parte de Vizcaya hasta Galicia,
Y luego, bueno, tiene la comercializadora y eólica, como he comentado. Bueno, aquí viene un poco el relatorio un poco de la potencia instalada tanto en hidráulica como térmica y eólica. Y sobre todo en relación a las plantas de carbón, hay plantas de carbón en Córdoba, aquí en el campo de Gibraltar y en Asturias, de EDP. EDP tiene planes de bueno, con bastante desarrollo ya, de incremento en energías renovables, de desarrollo renovables, de proyectos de hidrógeno, tanto de producción, almacenamiento y comercialización. Flexibilidad, por flexibilidad entendemos es la utilización de los generadores de las centrales térmicas, en este caso de los barrios con una potencia de casi 600 megavatios, utilización como compensador síncrono, que es un mecanismo de estabilización de la red que Red Eléctrica necesita para darle confiabilidad al sistema y que ahora se encuentra con la problemática de que no hay regulación por el uso de este compensador síncrono, pero en principio pensamos que en los próximos 2 años habrá una regulación y se podrán desarrollar estos sistemas, ¿no? y poder reutilizar esos generadores como compensadores síncronos. Y luego almacenamiento. Hay muchos proyectos de almacenamiento ya a nivel España en proyecto, ¿no? Para los barrios concretamente tenemos un proyecto de almacenamiento que en principio la potencia es de 50 megavatios, un proyecto inicial con la idea de incrementarlo hasta 250 megavatios a 2030. Bueno, en cuanto a la demanda de hidrógeno, el hidrógeno es caro, el hidrógeno verde es muy caro a día de hoy. Hay un gap importante con respecto al hidrógeno gris, lo que se utiliza básicamente en la industria, pero hay unos objetivos y unas metas que cumplir, ¿no? que es descarbonizar la economía, aumentar la penetración de energías renovables y la independencia de combustibles fósiles, ¿no? Como para usos energéticos, almacenamiento, para uso como materia prima y a través de sus derivados, ¿no? Entonces, los objetivos de EDP son para 2025 de 250 megavatios. Cierto es que actualmente ya estamos creciendo para esta fecha. Tenemos un proyecto de 130 megavatios, como ha comentado Raúl hace un momento, en los barrios y otro proyecto de 150 megavatios en Asturias. Y luego algún otro más pequeño. Y para 2030, 1.500 megavatios. Estas cifras, como comento, están en continua evolución, afortunadamente con incremento de potencia. En nuestro caso, para el campo de Gibraltar, tenemos un acuerdo con Cepsa y estamos trabajando conjuntamente para desarrollar el Valle del Hidrógeno aquí en el campo de Gibraltar y viendo un poco cómo crecer y ver en qué fechas podemos disponer de determinada producción de hidrógeno, ¿no? Por el momento tenemos 130 megavatios que está dividido en 3 fases. Todo ello es para final de 2025 o primer trimestre de 2026. Está dividido en tres fases. 5 megavatios, que es la fase 1A, que es un proyecto para un off-taker concreto, o sea, una empresa que necesita ese hidrógeno verde. Y estos 5 megavatios tienen ya financiación de 4 millones de euros a través de un PERTE de pioneros y singulares. Luego, la fase 1B es de 100 megavatios,
que es un proyecto de interés común europeo, que estamos esperando todavía aún que nos diga un poco cuál va a ser la cuantía de la financiación, que creemos que la tendremos para antes de final de año, y luego un proyecto de 25 megavatios que está candidatado al PERTE de cadena de valor, pero todavía, bueno, en la primera convocatoria no salió ganador, pero nos vamos a presentar antes de final de este mes. Estamos preparando toda la documentación para ver si podemos obtener por ahí mecanismos de financiación. Usos del hidrógeno, bueno, como materia prima para la química, para el refino, petroquímica, fertilizantes, cristal, cemento, acero, bueno, tiene muchos usos, ¿no? Y a nivel energético, para calor industrial, movilidad, calefacción, producción de electricidad, aunque ahora mismo no es muy eficiente debido al precio del hidrógeno verde, y que tampoco hay turbinas de gas con un desarrollo tecnológico para el uso de hidrógeno, ¿no? Sí que los tecnólogos, por ejemplo, en ciclo combinado, contemplan una cuantía de hidrógeno de en torno del 5 al 20%, dependiendo de qué tecnólogo, Siemens, Alstom, Mitsubishi. Con 5% normalmente no hay que hacer nada en turbina de gas, pero a partir con un mayor incremento en el caudal de hidrógeno, en el porcentaje, sí que habría que hacer modificaciones a nivel de equipamiento. Bueno, he puesto aquí una comparativa en lo que se refiere para diferentes usos de disponer de electricidad renovable o hidrógeno renovable, ¿no? Para la climatización doméstica, pues la eficiencia de la bomba de calor es muy superior a la de la caldera de hidrógeno, con lo cual, en principio, se seguirá utilizando la bomba de calor, ¿no? Para el transporte ligero, el vehículo de batería, mucho más eficiente que el de pila de combustible. Todos estos porcentajes, obviamente, van a ir creciendo, tanto de un lado como en el otro, y el hidrógeno es probable que vaya igualando, ¿no?, a la parte de electricidad. En cuanto a transporte pesado, vehículo industrial, pues, tiene una dudosa viabilidad la parte de baterías para camiones, y es más interesante lo que es el hidrógeno renovable a 350 bares. Calor industrial, pues la eficiencia es similar. Almacenamiento a largo plazo, pues las baterías y el bombeo, ¿no? Las centrales hidráulicas de bombeo tienen mucha mayor eficiencia que el ciclo combinado, como he comentado antes. Y a largo plazo, pues bueno, es más interesante lo que es el hidrógeno renovable. El gap entre el coste del hidrógeno actual, el hidrógeno verde, y la alternativa fósil, que sería el gas, ¿no? Ahí estamos, aquí pongo que hay un precio de en torno a 3-5 euros kilo, que es un precio muy bueno y bastante optimista. Sería que vendría dado sobre todo por la inversión o sea, sobre todo por el CAPEX, ¿no? La inversión en la planta, sobre todo también por el precio de la energía eólica y solar, que también es variable. El año pasado el precio de la energía era muy alto, ahora ha ido bajando, aunque todavía sigue alto, y es el mayor condicionante, ¿no?, para determinar el precio del hidrógeno renovable. Y frente al precio de la alternativa fósil, ¿no?, el hidrógeno gris generado a través de gas natural, con ese componente de precio de la tonelada de CO2, ¿no? ¿Cómo podemos salvar ese precio? Pues, como ha comentado Raúl antes, ¿no?, con apoyos públicos directos, nacionales y europeos, a través de mecanismos de financiación, en financiación tanto a la inversión, al CAPES, inversión para construir las plantas, como al OPEX, ¿no?, a lo que son los gastos operativos. Incentivos para la adquisición de hidrógeno, ¿no?, para el uso del hidrógeno verde y no tanto para el uso del hidrógeno gris, que en la industria se está utilizando. De hecho, hay mucha industria que tiene objetivos que vienen emanados también de
de sus accionistas y también de los mecanismos de financiación de los bancos, ¿no? de uso de energías ya más sostenibles con el medio ambiente, como el hidrógeno verde, y esos objetivos van encaminados a utilizar materia prima renovable, ¿no? Luego, los precios del CO2, el precio del CO2 ha ido aumentando en los últimos años de manera exponencial. Yo me acuerdo, yo estoy en la central térmica desde 2012. El precio de la tonelada de CO2 estaba en torno a 4 o 5 euros, el precio de la tonelada de CO2 emitida. En 2019, que fue cuando la central térmica ya, aunque estaba en explotación, dejó de funcionar porque no entraba en precio, el precio de la tonelada de CO2 subió de 5 a 25 euros la tonelada. Fuera parte, bueno, las centrales térmicas de carbón también tenían lo que se llama el céntimo verde, que era 7 euros por tonelada de CO2 también emitida, que bueno, hacían inviable ya el propio funcionamiento de la planta. Entonces, ahora mismo el precio del CO2, que antes estaba en 2019 estaba ya en 25 euros, ahora está en torno a 90 euros. Con lo cual, bueno, subiendo el precio del CO2, obviamente que limitas el uso de combustibles con alta emisión, ¿no? en dióxido de carbono. Luego, incentivos al acceso a la red y a servicios del sistema. Y esto ya de manera evolutiva va a haber una reducción de costes tecnológicos debido a los precios de la electrólisis, que todavía hay la tecnología, hay parte de ella que todavía no tiene un TRL, o sea, una madurez demasiado avanzada. El precio de las renovables se supone que va a ir bajando, ¿no? Que los precios de la electricidad volverán un poco a los precios que había anteriormente. Y bueno, se debe trabajar para estar preparados cuando el hidrógeno sea competitivo, ¿no? Hay unas barreras y desafíos del hidrógeno. Como he comentado, el precio es muy alto y que la producción es un poco artesana, ¿no? Luego, los pros, pues que es de alta pureza y es fácil y es posible la operación con la variabilidad que hay en cuanto al funcionamiento de las energías renovables. Aquí viene un poco resumido cuál es, para la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA, las principales barreras, ¿no? Como he comentado, el coste, la inmadurez tecnológica, ya he comentado la parte de las turbinas de gas, que no está desarrollada, no hay turbinas de gas para funcionamiento 100% con hidrógeno. Y luego, en cuanto al transporte, CEPSA, por ejemplo, plantea transporte de hidrógeno tanto de Campo de Gibraltar como de Huelva a Rotterdam vía otro carrier, vía un carrier que es la transformación de hidrógeno en amoníaco, ¿no? Y es porque no está desarrollado tampoco el transporte de hidrógeno por vía marítima. Hay un barco que he puesto ahí el ejemplo, el Suizo Frontier de 2020, que bueno, está ahí, se hizo de manera experimental y no con mucho éxito, ¿no? Entonces, la idea es transformar en un carrier, tanto en amoníaco como metanol, ese hidrógeno para poder transportarlo. Aunque cierto es que eso tiene también algunas eficiencias energéticas que hay que salvar. La ineficiencia, como he comentado, por ejemplo, producir hidrógeno azul, la producción de hidrógeno con gas natural y con captura de CO2, está desarrollado, pero ciertamente tampoco a gran escala, ¿no? Luego, electricidad renovable insuficiente. Bueno, recientemente salió el último borrador del PNIEC, a lo que en parte ha hecho mención Raúl. Él ha mostrado la hoja de ruta del hidrógeno, que es de 2020. En la hoja de ruta de hidrógeno ponía que para 2030 el objetivo era disponer de 4 gigas de hidrógeno. Ahora, con los 123 proyectos que hay, que tú los has mencionado, que estaban ahí en la página web de la Asociación Española de Hidrógeno,
hay en torno a 11 gigas para 2030. Y en el PNIEC, en el borrador del PNIEC que ha salido, no sé si fue de la semana pasada o hace 2 semanas, ya incluyen objetivo para 2030, 11 gigas de hidrógeno. O sea, fíjate lo que ha variado, de 4 a 11. Para ello hace falta un desarrollo de energía renovable brutal, brutal. Y además no vale, viene ahora en una slide, no vale conectar el hidrógeno verde a cualquier fuente de energía renovable, mejor dicho, la fuente de energía renovable tiene que ser construida y puesta en explotación específica para la producción de hidrógeno. No vale utilizar energía renovable que es el que está produciendo energía para alimentar la red, ¿no? Con lo cual eso es sin duda un desafío, ¿no? Porque los proyectos de hidrógeno son 2025, 2026 hasta 2030, pero hace falta construir muchísima renovable para alimentar todas esas plantas de hidrógeno, ¿no? Luego, el entorno político incierto, bueno, esto es general en todas las materias. La falta de estándares de certificación. Esto es un tema muy relevante. En España lo está trabajando Enagás para el Ministerio, Enagás, que es el operador del sistema, y tiene que ver con el origen de las fuentes renovables para producir ese hidrógeno, ¿no? No se cuenta oficialmente las estadísticas de consumo total de energía total y no se reconoce su valor económico para reducir las emisiones. O sea, hay que conocer de dónde viene ese hidrógeno, ¿no? Y luego el problema que comentó ayer Eugenio, y el problema del huevo de la gallina, ¿no? Si construir y luego mirar a ver a quién le vendes el hidrógeno o tener ya esos clientes y ponerte a construir. Bueno, se hacen estudios de mercado como en todo, pero no es tan sencillo. El caso es que los mecanismos de financiación tienen fechas límite, fechas objetivo para tener en explotación las plantas. Entonces, hay que adelantarse, aunque no tengas los off-takers. Si los tienes, fenomenal, es lo ideal, si tienes los clientes. Cierto es que ahora mismo las empresas no se casan con nadie. Puedes tener acuerdos, pero los precios son tan variables que no es fácil que alguien te firme algo, te firme un acuerdo, un contrato con un precio definitivo, sino que es variable y, pues bueno, ya veremos a ver cómo va evolucionando. Lo que he comentado de las necesidades de la necesidad de las garantías de origen, ¿no? Debe haber trazabilidad de dónde viene ese hidrógeno y esa energía. Tiene que ser fácilmente rastreable, auditable, comercializable, que haya transparencia en el proceso y que dé a todos confianza, ¿no? En cuanto a EDP, ¿cuáles son los intereses de EDP? Pues la fuente de energía, pues la eólica marina, la solar fotovoltaica y tanto onshore como offshore. También estamos trabajando, por ejemplo, en la central térmica de Puente Nuevo en Córdoba, en fotovoltaica flotante. Bueno, y aquí voy a hacer un inciso, para los proyectos de hidrógeno lo ideal y lo que se recomienda es una conexión directa de la energía, alimentación directa, pero eso es realmente muy complicado. Nosotros, por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar ya nos gustaría que tuviese poder tener esa conexión directa y estamos intentándolo, pero cierto es que el suelo está muy ocupado, hay mucha industria en la zona costera y luego hacia adentro hay Red Natura 2000, todo es parque natural, para los que seáis de aquí ya lo sabéis. Entonces es muy difícil disponer de terrenos utilizables para fotovoltaica o eólica, ¿no? Eólica ya hay mucha, sobre todo en la vertiente más de Tarifa, ¿no? La zona de Tarifa a Zara, pero en esta zona es ciertamente complicado. Y en cuanto a fotovoltaica, ya digo que hay dificultades para disponer de terrenos. El interés también está en la producción de hidrógeno verde, no tanto en almacenamiento, no somos
una empresa de logística de combustible, como pueda ser EVOS o, bueno, o Exxon. Y nuestra idea es producir hidrógeno y meterlo en tubo, en hidroducto, y suministrarlo a las empresas que están por aquí, por los alrededores, las empresas del campo de Gibraltar, o por vía marítima, transportarlo ya a través de otras empresas. Bueno, estrategias de diferentes países. Bueno, Australia quiere convertirse en el mayor exportador de hidrógeno, Chile el que quiere vender el hidrógeno más barato, China, bueno, le ha puesto ahí dinero un montón, ¿no?, para desarrollar su infraestructura. Alemania ha inyectado 9 millones de euros en áreas de generación, transporte, acoplamiento sectorial, almacenamiento. Y luego España, la hoja de ruta, que como he comentado, ha pasado de 4 gigas a 11 gigas de producción para 2030. Cierto es que el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Transición de Energía y Clima, ha incrementado toda su potencia, tanto en hidrógeno como en almacenamiento de energía, a través de baterías, de centrales hidráulicas de bombeo y sobre todo en fotovoltaica y eólica. A esto ha hecho mención Raúl. La European Hydrogen Backbone actualiza los mapas de transporte de hidrógeno. Desde la Asociación de la Gran Industria del Campo de Gibraltar, a la cual pertenecemos, se le pidió al Ministerio que nos tuviese en consideración para que desde el campo de Gibraltar pudiéramos unirnos a los hidroductos que están pensando para transporte de hidrógeno al resto de Europa, porque sí que está contemplado para que nos podamos conectar a partir de 2040, pero cierto es que los proyectos tanto de CEPSA como el de EDP, que en cierta medida se entrelazan, y alguna otra empresa que como he comentado, también tiene algún otro desarrollo, tenemos objetivos de tener las plantas en explotación mucho antes de 2030. Entonces, bueno, por ahí se le ha instado al Ministerio que nos tenga en cuenta y han contestado indicando que los planes no son definitivos, que son borradores y que obviamente que al campo de Gibraltar se le va a tener en cuenta. Ya veremos, a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Bueno, etapas de la cadena de valor: producción, energía eléctrica renovable o combustibles con carbón. Este es un mapa en diagrama de bloques de la hoja de ruta para la producción de hidrógeno, o tanto hidrógeno verde como hidrógeno azul, tanto para almacenamiento como para transporte y para como uso final, industria, la movilidad y diferentes usos, ¿no? Luego, de la Asociación Internacional de la Energía, bueno, hay diferentes objetivos también. Para 2050, producción de hidrógeno a partir de gas natural con captura de CO2, o sea, hidrógeno azul. El precio será de en torno de 1 o 2 dólares el kilo, y el gas representará el 15 al 55% de los costes totales de la producción. Y mientras que la producción de electrólisis de agua, o sea, el hidrógeno verde, debería haberse reducido de gasto ya de capital al 60%. O sea, los gastos de producción van a reducirse una barbaridad. Bueno, aquí he hecho mención al Repower, ¿no?, que es normativa del 2022 como para eliminar gradualmente la dependencia de combustibles fósiles. Esto os lo voy a dejar, esta es la presentación que os va a pasar Raúl, ¿vale? No me voy a entretener porque si no, no me va a dar tiempo a acabar, ¿no? Y esta es la tabla que os comentaba, que es muy reciente, publicada muy recientemente. Como podéis ver, definición aprobada por la Unión Europea el 20 de junio y en vigor desde el 10 de junio. Conexión de las redes directa al electrolizador. Si el electrolizador es alimentado con conexión directa, que ya he dicho que es lo ideal, a las energías renovables, o sea, sería un autoconsumo, estas como máximo deben haber sido puestas en servicio 3 años antes o menos,
¿vale? Para el proyecto de los barrios tenemos un autoconsumo de 5 megavatios, que es lo que vamos a poner en la cubierta del parque de carbón, que es la que se ve desde aquí, ¿no? Desde San Roque se ve muy bien lo que es la nave del parque de carbón, y es que no tenemos terreno para más por el momento. Seguimos buscando terrenos, pero como ya he comentado, es una zona complicada. Luego, el electrolizador se conecta a la red a través de PPAs, ¿no? de contratos con empresas que comercializan la energía, ¿no? La producción de energía renovable en origen debe ser superior al 90% en zona de ofertas, y la proporción de RES en origen no es superior al 90%. Si no es superior al 90%, hay valores de emisiones específicas de CO2, de 18 gramos CO2 por megajoule en zona de ofertas. El operador debe establecer un PPA. Vamos, que la conexión o es directa con autoconsumo, o si no, contratos PPA, que va a ser básicamente lo que se van a establecer. Contratos de las diferentes empresas que producen el hidrógeno con eléctricas o comercializadoras. Una cosa importante, la correlación será temporal. Será hasta el 1 de enero de 2030, se regulará en base mensual. O sea, el precio del PPA será en base mensual a partir de esa fecha. Y después será con base horaria del precio de la energía. Bueno, esto lo voy a dejar, lo leéis, que si no, no me va a dar tiempo. Bueno, también lo mismo que es el hidrógeno, que es el elemento más abundante en la naturaleza, aunque no se encuentra de manera libre. Está en modo gas, y para tenerlo en modo líquido hay que bajarlo a una temperatura de menos 253 grados centígrados, ¿no? Bueno, tiene una densidad volumétrica muy baja. No existe muy raramente en la naturaleza, es 14 veces más ligero que el aire. Luego es un elemento simple en la Tierra. Y bueno, en cuanto a seguridad, que creo que ya se habló ayer, bueno, las dificultades que tiene el manejo del hidrógeno es que es un gas invisible, es un gas que no se huele. Cierto que el gas natural tampoco se huele, y le echan aditivos como mercaptano, ¿no? para que huela, ¿no? Y que se puedan detectar las fugas. Pero sobre todo el mayor problema es que no es visible, ¿no? Y bueno, eso debe haber elementos de equipamiento de seguridad que nos permita detectar fugas y ver cómo es la combustión de este hidrógeno, o el uso de hidrógeno. ¿Cómo obtener el hidrógeno? Pues a través de electrólisis, como hemos comentado, reformado de vapor, con gas natural y captura de CO2, ya sería lo que es el hidrógeno azul, o con una conversión termoquímica. Requisitos para almacenar el hidrógeno, pues alta seguridad, es un elemento con muy baja densidad, muy ligero y muy fácil de que haya fugas en tubería. Así como el gas natural está ya todo muy desarrollado, todos los sistemas de detección de fugas, en el hidrógeno no lo está tanto, y hay que cuidar mucho de que no haya fugas en el sistema, ¿no? Alta capacidad de almacenamiento en peso, pero no en volumen. Bajos consumos energéticos, la resistencia mecánica y vibracional, termodinámica apropiada y un coste aceptable, como hemos comentado, ¿no? Se almacena en modo gas comprimido, que es lo más habitual, líquido, como hemos dicho, a menos 253 grados centígrados, y luego en estado sólido a través de hidruros, ¿no? Hidruros metálicos. Aquí viene un poco el ejemplo de sistemas de almacenamiento como cavernas salinas, que hay de manera natural en la Tierra, almacenamiento en esferas, o sobre todo en depósitos a presión, en cilindros y depósitos verticales. Es un poco hacia donde va
la tecnología de las plantas de hidrógeno, tanto la planta de Iberdrola en Puerto Llano como la que hay en Mallorca de Acciona, tienen tanques verticales de 30, 60 bares de presión. Y luego se almacena también en cilindros que se llevan en camión, ¿no? Luego almacenamiento químico en hidruros y almacenamiento en modo carrier, como he comentado antes, vía transformación en una Haber-Bosch, una planta de transformación química de amoníaco de hidrógeno a amoníaco, o en metanol. La problemática o la necesidad de transformarlo a metanol es que tú necesitas CO2 para producir, para esa conversión de hidrógeno a metanol, y hay que sacarlo de algún lado el CO2, ¿no? Luego, bueno, a gran escala se utiliza las cavernas salinas, como he comentado, botellas para pequeña escala, y para muy alta, pues los depósitos ya más grandes, ¿no? Que básicamente suelen ser de acero inoxidable o de composites, o acero inoxidable o acero de carbono recubiertos de materiales polímeros. Ya, para alta presión estamos hablando de, imagino que se hablaría ayer, de presiones para estos depósitos de 350 bares para vehículo industrial y de 700 bares para utilitarios. El problema aquí es los gastos en la compresión, ¿no? Bueno, en cuanto a los costes, pues depende del TRL, de la madurez de los proyectos y de la disponibilidad geográfica, pues los costes son mayores o menores en cuanto a almacenamiento, dependiendo de qué tipo de almacenamiento empleemos, ¿no? En cuanto a los tipos de hidrógeno, ¿no? Tenemos lo que es el arco iris del hidrógeno, el verde que ya lo hemos mencionado, el hidrógeno rosa, que es lo tenemos puesto aquí, es el que utiliza energía nuclear. Bueno, esto ciertamente hay bastante polémica al respecto. Desde España no se quiere considerar, bueno, la opinión es que no se debe de considerar hidrógeno verde aquel que proviene de fuentes de energía nuclear, más allá de que no tenga emisiones de CO2. Cierto es que hay unos residuos que hay que evolucionar un poco al respecto de qué hacer con esos residuos, ¿no? El verde que hemos mencionado, que actualmente tiene precios de 3,27 a 8,7 dólares el kilo. El gris, que tiene precios muchísimo más competitivos, y el azul, que los precios son algo más caros que el gris, pero como he comentado, el proceso de captura de CO2 no está del todo desarrollado a gran escala, y sí a una menor escala, ¿no? Hay otros como el hidrógeno amarillo, que es el que utiliza energía directamente de la red que pueda haber, pues, energía procedente del carbón, del ciclo combinado, eólica, fotovoltaica, pues bueno, todo lo que hay en el pool energético de cogeneración, de motores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, del hidrógeno negro no voy a hablar porque, bueno, no aplican en este caso. Problemas del hidrógeno, pues la fragilidad que produce en la tubería, ¿no? Por eso, como comentaba antes, se están empleando sobre todo aceros inoxidables y también tuberías de materiales poliméricos, ¿no? Materiales que no sufren frente al ataque del hidrógeno atómico, sobre todo, ¿no? Digamos que hay hidrógeno molecular y hidrógeno atómico. El atómico, el hidrógeno molecular no es absorbido por metales a temperatura ambiente, porque está muy estrechamente unido. Sin embargo, el atómico, que tiene solo electrón y una carga positiva, puede penetrar fácilmente en la red metálica e interactuar con los átomos metálicos.
Se puede generar a partir de diversas fuentes, como bueno, que aunque haya un poquito de corrosión en la tubería, un defecto en la fabricación, que a simple vista no se ve, pero que puede haberlo, pues ahí es donde ataca y puede generar fisuras, ¿no? La galvanoplástica, la soldadura o exposición a altas temperaturas. Y esto es debido un poco a las propiedades físicas del hidrógeno, ¿no? Que es el elemento más pequeño y ligero de la tabla periódica, tiene una densidad muy baja, penetra por cualquier defecto que pueda haber en el material la acumulación de hidrógeno crea una presión local que debilita los enlaces metálicos y reduce la resistencia a la propagación de grietas, ¿no? Puede alterar la estructura metálica de algunos metales como el titanio y el vanadio. Y es por eso por lo que se emplean esos materiales como el acero inoxidable y materiales poliméricos o materiales con recubrimiento polimérico. ¿Cómo prevenirlo? Pues minimizar el contacto del metal con cualquier fuente de hidrógeno atómico, controlar las condiciones ambientales muy bien y bueno, si ha tenido un ataque, pues hornear el metal después de la absorción del hidrógeno. Bueno, este es el tipo de fisuras que puede tener el material, ¿no? Electrólisis. Bueno, básicamente lo que tenemos es en el electrolizador lo que entra es agua desmineralizada, o sea, normalmente lo que se emplea es agua de la red y bueno, por poner un ejemplo, en los barrios la idea es utilizar el mismo agua que proviene, o sea, que nos está alimentando ahora la central térmica, que es agua de la red. Cierto es que desde Medio Ambiente, y estamos con la tramitación ambiental, estamos en ese proceso, nos han instado a utilizar agua regenerada. Hay un plan por parte de Argisa, ¿no?, del gestor del agua en el campo de Gibraltar, conjuntamente con la Junta de Andalucía, para hacer inversiones en las depuradoras que hay en el campo de Gibraltar, tanto San Roque, La Línea, como Algeciras, la que nos aplica a la central térmica de los barrios, es la de Algeciras. Es para hacer inversiones en las depuradoras, en el terciario, para disponer de una ultrafiltración. O sea, que el agua venga en mejores condiciones que la que hay actualmente, de la que sale actualmente de la depuradora. De tal forma que se pueda utilizar ese agua para la producción de hidrógeno. Esto nos aplica a los barrios, es a EDP, aplica a CEPSA y va a aplicar a toda la industria del campo de Gibraltar. No solo para la producción de hidrógeno, sino que se está mirando para todos los usos con agua en la industria del campo de Gibraltar. O sea, no utilizar agua de la red o del pantano, sino directamente agua regenerada. Para ello hace falta una inversión importante, tanto en las depuradoras, bueno, para San Roque concretamente se va a construir una, como en tubería, ¿no?, en todo el sistema de transporte. Y el objetivo es tenerlo para 2025. Bueno, estamos trabajando conjuntamente con Argisa y con las empresas que trabajan con Argisa para el diseño de las instalaciones. Por lo tanto, necesitamos un agua no solo ultrafiltrada, sino un agua que debe de pasar probablemente por una planta de osmosis inversa para disponer de una conductividad de en torno a 1 microsiemens. Ese agua se mete en el electrolizador. En el electrolizador hay dos partes, ¿no?, un ánodo y un cátodo, donde se produce por una parte una reducción y por otra parte una oxidación, y en un lado se produce hidrógeno y en otra parte se produce oxígeno, ¿no? Hay diferentes tecnologías. La tecnología más desarrollada, las dos más desarrolladas son la tecnología alcalina, es la base sobre la cual EDP ha desarrollado su plan ambiental, su proyecto, aunque cierto es que el proyecto, la fase 1A de 5 megavatios va a ser de tecnología PEM, que es por Proton Membrane Exchange, como viene aquí, que es una tecnología que
produce un hidrógeno con muy alta pureza, incluso algo mayor que la alcalina, ¿no? Todos tienen TRL, estos dos tienen TRL de 8 o 9, o sea, de una madurez de 8 o 9, lo cual es ya muy alta, y hay diferentes electrolizadores ya operativos, ¿no? Luego está la tecnología SOE, que tiene un TRL de 5 o 6, y la de membrana de intercambio iónica, que está, bueno, tiene un TRL de 2,3 que está muy en desarrollo. Básicamente estas son las dos reacciones que se producen en el electrolizador, con la global de el agua al final se separa en hidrógeno y en oxígeno. Esta foto es un ejemplo de lo que es un electrolizador. Al final lo que tenemos son diferentes capas, todas ellas iguales, y cuantas más capas de lo que es ánodo, membrana y cátodo, todo eso forma un sándwich, y cuanto más sándwich todos juntos y apretados, pues más grande es el electrolizador y más potencia tiene, ¿no? Un factor importante es la energía libre de Gibbs, que es la energía eléctrica necesaria para que se dé la reacción en el electrolizador, ¿no? Como el agua pura no puede ser un electrolito debido a la baja conductividad, se utilizan disoluciones como hidróxidos y cloruros de sodio. En un electrolizador alcalino, lo que utilizamos como membrana de separación suelen ser hidróxidos de potasio. Cierto es que tanto el hidrógeno como el oxígeno, una vez salen del electrolizador, pueden contener parte de este hidróxido de potasio, y luego hay que filtrarlo, hay que purificarlo, ¿no? Esto es un ejemplo de un diagrama de lo que podría ser una planta de producción de hidrógeno, donde tenemos por una parte lo que es la entrada de energía eléctrica con un rectificador, dado que al electrolizador lo que le entra es corriente continua y un sistema de control. Por otra parte tenemos el agua, que como he dicho aquí sería agua regenerada, no solo para aquí, también para los proyectos de Asturias que EDP está promocionando. También hay planes de uso de agua regenerada. Ya veremos a ver si más adelante, y el otro día hablaba con Cepsa, ya veremos a ver si más adelante va a ser necesario el uso de agua de mar. Agua de mar, pasándolo a través de plantas de osmosis inversa muy potentes, y disponiendo de ese agua ya para producir hidrógeno. Veremos a ver cómo evoluciona la climatología. Luego el agua, como he comentado, se purifica y se bombea, ¿no? Y se manda al electrolizador. Aquí hay unos intercambiadores, unos separadores para que el hidrógeno, eliminar del hidrógeno esa parte de hidróxido de potasio y también del oxígeno, ¿no? Se purifica y ya se manda a la red. Se manda a la red de forma natural o sea, de forma natural, con la presión que sale del electrolizador, que es puede ser de en torno a 18 bares, en torno a 30 bares, o depende de las necesidades que tenga el cliente. Si el cliente no necesita 60 bares, pues habrá que utilizar compresores para subir la presión. Otra de los usos que se pueden hacer de hidrógeno y que habrá una evolución al respecto es el blending, o sea, producir hidrógeno e inyectarlo a la red de gas natural de transporte. La red natural de gas de transporte está en torno a 80 bares, 70-80 bares, con lo cual habría que disponer de compresores que suban esa presión para poder inyectarlo. Esto es un ejemplo de contenedor donde habría un electrolizador de en torno a un mega. Bueno, esto es un poco información acerca de ese producto que tenemos en la membrana de los electrolizadores alcalinos, que tiene una mayor conductividad de electrolito,
menos sobrepotenciales de ánodo y cátodo y una mayor eficiencia energética. Las temperaturas del electrolito tienen que estar en torno a 70-80 grados para el hidróxido de potasio y para el de sodio de 50-70 grados. Bueno, en cuanto a comparativas, como he comentado, el tipo PEN tiene alta pureza y hay procesos industriales que necesitan una gran pureza, por lo tanto optan por este tipo de electrolizador y no por el alcalino, que está más desarrollado y que ciertamente también es más barato. Bueno, hay muchísimos más proveedores de electrolizadores alcalinos actualmente que de electrolizadores tipo PEN. Y os comento porque nosotros ahora mismo estamos en una fase que para la semana que viene queremos tener ofertas ya de lo que es presupuestos acerca de un electrolizador para 5 megavatios. Estamos acudiendo a las empresas a diferentes empresas, alguna de ellas es conocida, otras no tanto, porque son muy específicas de este tipo de tecnología. Y así como para alcalino hay muchas empresas, para tipo PEN no estamos encontrando tantas, ¿no? Bueno, como he comentado, la alcalina es una tecnología bien establecida, tiene estabilidad larga, relativamente bajo coste y un gran rango de megavatios. Otra problemática de tecnología tipo PEN es tamaño de electrolizador. Las necesidades del electrolizador pueden ser de un mega, incluso menos, o electrolizadores de 5 megavatios, de 20 megavatios, y hay la tecnología, hay fabricantes que la tienen desarrollada, por ejemplo, tienen electrolizadores de 1 megavatio, y tú les pides un electrolizador de 5 megavatios que te da, cuáles son tus necesidades, o de 2 megavatios, y no los tienen. Entonces, a lo mejor tienes que acudir a otro fabricante, ¿no? Al final, debes de conjugar también un poco las necesidades de tu cliente en cuanto a necesidad del hidrógeno, en cuanto a cantidad, con la flexibilidad, ¿no? Y si, por ejemplo, tú tienes problemas en un electrolizador, conviene tener otro electrolizador al lado para poder suministrarle de manera continua ese hidrógeno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el de 5 megavatios, este proyecto 1A, de la fase 1A, queremos tener 2 electrolizadores de 2,5, pero es probable que no haya fabricantes que lo tengan. Entonces, bueno, estamos mirando un poco a ver qué posibilidades hay, ¿no? Bueno, esta parte la voy a pasar. Esto es un poco lo que he comentado antes. Necesitamos también de sistemas de secado del hidrógeno, secado del oxígeno. Para que os hagáis una idea, en la reacción se produce oxígeno en 8 veces más que de hidrógeno, ¿vale? O sea, por cada kilo de hidrógeno se produce 8 kilos de oxígeno, que también es un producto que necesita la industria y que también es comercializable. O sea, no solo estamos hablando aquí de hidrógeno, sino también de oxígeno. Aquí expongo un poco lo que son los costes de una planta de hidrógeno, en este caso alcalino, donde lo que es la parte del electrolizador tiene un coste de en torno al 45%, y el resto de sistemas, lo que es planta de agua, toda la parte de suministro eléctrico, la parte de vertidos, etcétera, etcétera, sería un 55%, ¿vale? Y a su vez ese 55%, pues bueno, el 50% sería la parte de suministro eléctrico. Y en cuanto al electrolizador, pues toda la parte de bueno, pequeñas partes o lo que son la parte de los electrodos del electrolizador. Bueno, hay diferentes, los diafragmas, bueno, los ánodos basados en níquel y los cátodos también, ¿no? El transporte, como he comentado, vía carretera o tren, por hidroducto, que es lo ideal, o por buque a través de
del carrier como es el amoníaco. El proyecto de los barrios, ¿por qué decidimos hacer aquí un proyecto de hidrógeno, ¿no? Bueno, la central, como he comentado, cerrará próximamente, probablemente 2024, 2025, y estamos desarrollando proyectos de transición justa, ¿no? Aquí disponemos del terreno, de la central térmica. Queremos reutilizar algunas infraestructuras. No es sencillo en algunos casos, ¿no? Porque pues bueno, tienen que estar también dimensionadas con el proyecto que necesitamos, pero efectivamente sí que se va a utilizar la parte de conexión eléctrica, y a este respecto, por el momento nosotros tenemos en los barrios permiso de acceso y conexión para 165 megavatios en 220 kilovoltios con red eléctrica. Esto es de hace tres semanas o así. O sea, nosotros, lo que es la central térmica, evacúa la energía en 400 kilovoltios, pero actualmente está en uso, ¿no? Es probable que utilicemos esa vía de evacuación como vía de entrada para la producción para alimentar al electrolizador. Pero como por el momento no está disponible, lo que hemos hecho es avanzar en la tramitación con red eléctrica para solicitar conexión en 220 allí mismo, en los terrenos de la central térmica de los barrios, donde está la subestación de red eléctrica. ¿Por qué 165 megavatios? Porque para el proyecto de 130 megavatios debemos de disponer de 130 megavatios directos para la producción de hidrógeno y potencia adicional para auxiliares, o sea, para equipos que consumen energía y que sirven para producir hidrógeno, y por la propia degradación de todo el equipamiento que tiene la planta de electrólisis, ¿no? a lo largo de los años. Es probable que vamos a desarrollar con red eléctrica este proyecto. O sea, hay que adaptar la subestación de 220 para poder disponer de esa alimentación. Y por otra parte también para el proyecto de 5 megavatios, que es muy pequeñito, le solicitamos a la distribuidora, en este caso Endesa, conexión para 7 megavatios, un poco con la misma idea que la de 130 megavatios, para conectarnos a 20 kilovoltios. Y también tenemos el acceso y la conexión. Luego tenemos planta de producción de agua por osmosis inversa y electrodesalinización, relativamente nueva. Tenemos sistema de tratamiento de efluentes, red de drenajes y diferentes sistemas. Todo ello está dentro de una autorización ambiental integrada que está ahora en proceso de revisión por la Administración de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz. Porque esto se lleva a ser así como la central térmica es una central de generación y toda la tramitación es a través del Ministerio, las plantas de hidrógeno se llevan a través de las comunidades autónomas. En este caso, con la delegación en Cádiz, tanto de medio ambiente como de industria como de energía. Toda la tramitación es con la Junta de Andalucía. Luego, las características del entorno, pues cerca de la industria, cerca del puerto, cerca de la red de gas, de infraestructuras ferroviarias y carreteras, en el trazado del backbone europeo, como os comentaba antes, bueno, pendiente un poco ahí de que podamos unirnos a esa red antes de lo que a día de hoy está previsto. Y bueno, y por ser un municipio de transición justa. La transición justa son mecanismos que incorporó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITECO, para municipios relacionados con el cierre de las centrales de carbón en toda España, ¿no? En este caso, en el campo de Gibraltar, están incluidos los barrios,
La Línea, San Roque y también Algeciras, ¿no? Cierto es que no se incorporaban ciudades de más de 50.000 habitantes, pero finalmente sí que se ha incorporado Algeciras. Esto, transición justa, tiene que ver con dotar a esas comarcas que vivían en parte del empleo de la producción de energía a través de centrales térmicas, dotarles de una continuidad y de diferentes medios para que esos entornos puedan continuar con un desarrollo industrial importante y que no cierren o se abandonen por el mero hecho de cerrar una central térmica, ¿no? Entonces, están incluidos estos municipios porque básicamente allí, en estos municipios donde vivía y vive gran parte del personal que hay en la central térmica, que había en la central térmica y que parte continúa, ¿no? Esto es una vista más cercana de lo que es la central térmica. Aquí es el parque de carbón, donde digo que vamos a montar una planta fotovoltaica de autoconsumo de 5 megavatios. No es algo sencillo porque es una nave totalmente diáfana por dentro. Bueno, tiene lo que son vías de rodadura y unas rotopalas, que son las que se encargan de coger el carbón o de apilar el carbón que viene del puerto. Y en la cubierta tenemos unos tirantes que son los que soportan toda la cubierta, que ciertamente generan bastante sombra. Pero bueno, más o menos para 5 megavatios sí que creemos que puede dar y podrá alimentar en gran parte al pequeño electrolizador de la fase 1A de 5 megavatios, ¿no? Tanto la fase 1 por completo está previsto desarrollarla en esta zona, que es una zona diáfana. Ahora mismo no tenemos nada ahí, están los terrenos desocupados. Y con el cierre de la central térmica también se podría desmantelar toda esta zona, que es la zona de la desulfuradora, planta que se instaló en 2008 para desulfurar los gases y que es de fácil desmantelamiento. Y después de los 130 megavatios la idea es crecer en una fase 2 de 400 megavatios, pone aquí. Realmente el conjunto de potencia en el que estamos pensando es de en torno a 500 megavatios, ¿vale? Como he comentado, esto va evolucionando. A final de 2025, principios de 2030, principios de 2026, estamos pensando en tener los 130 megavatios, pero también se está trabajando ya en el desarrollo hasta los 500 megavatios, puesto que bueno, las empresas con las cuales estamos hablando y con las cuales tenemos acuerdos, pues tienen planes muy ambiciosos y estamos viendo un poco a ver cómo evolucionar hacia esa potencia. No es algo sencillo porque hay que tener en cuenta que por ejemplo, los plazos de entrega de los electrolizadores son en torno a 19-20 meses. De transformadores, por ejemplo, el transformador que vamos a emplear nosotros es un transformador de 220 kilovoltios a 30 kilovoltios. Tienen plazos de entrega en fábrica de en torno a 24 meses. Entonces hay que mirar muy bien para cumplir con los plazos, esos plazos que son súper importantes cumplirlos porque, como he comentado, los mecanismos de financiación te obligan a cumplir con disponer de las plantas en explotación en 2026 ya. Entonces tenemos que trabajar muy bien para disponer de esos equipos cuanto antes, ¿no? Pero teniendo también cierta seguridad en cuanto al suministro, ¿no? Que ya he comentado antes que no es fácil disponer de los clientes, ¿no? Que los clientes te firmen ahora yo te compro tanta cantidad y a este precio, ¿no? Otra cosa que no he comentado es un HRS. Cerca del parque de carbón, en la zona de básculas, que es la primera puerta que te encuentras según vas hacia la central y cerca de Acerinos, tenemos pensado colocar ahí instalar una electrolinera.
Está pegado a la rotonda de acceso a la central por esa zona y este es un proyecto que lo tenemos pensado poner en servicio a finales de 2025 o principios de 2026. Bueno, como diferencia del proyecto de 5 megavatios al de el resto hasta 130 megavatios, es que el proyecto de 5 megavatios la refrigeración va a ser con chillers, o sea, refrigeración por aire, frente a la refrigeración para el proyecto de 130 megavatios y escalable hasta 500, cuya refrigeración será con agua de mar. Actualmente nosotros tenemos una concesión con la autoridad portuaria hasta 2043, ampliable hasta 2048, para el uso de las infraestructuras portuarias, tanto de la toma como del vertido, y la idea es disponer de esa concesión para refrigerar con muchísima menos agua la planta de electrólisis. Actualmente el agua entra de la bahía y sale a la bahía en las mismas condiciones, y la idea es hacerlo con unos condicionantes térmicos que están en la autorización ambiental integrada, y la idea es hacerlo similar. Lo he explicado más o menos antes. Aquí se necesita una purificación del hidrógeno. Tenemos sistemas de almacenamiento para los electrolizadores alcalinos de hidróxido de potasio, separadores de gas en la parte de oxígeno y de hidrógeno para que vaya mucho más puro, diferentes intercambiadores de calor, ¿vale? Y bueno, esto es un plano general de la planta. Esto es un plano ya de proyecto, ¿vale? Donde viene toda esta separación que viene con líneas rojas, es porque toda la parcela de los barrios no pertenece a ADP, sino que hay parcelas que son de Endesa y parcelas que son del puerto, como es esta, y la nuestra sería esto que es así, que forma como si fuese un martillo, así de manera horizontal, ¿no? Tenemos muchísimo terreno, aunque ciertamente que parte está ocupado por la propia central térmica, que, como he comentado, probablemente cerrará el año que viene o 2025, y inmediatamente, un poco teniendo en cuenta los permisos, se comenzará el desmantelamiento, y a partir de ahí pues dispondremos de más terreno, ¿no? Este es un zoom de la zona donde vamos a implantar los 130 megavatios con la toma de agua de mar de refrigeración por aquí. Bueno, sistemas de contraincendios, toda la parte de la subestación. Esto serían los transformadores de 220-30 kilovoltios, la parte de compresores, dado que, bueno, aunque hay algún cliente que quiere disponer del hidrógeno tal cual sale del electrolizador, a esa presión y a esas condiciones, para mandarlo a otras ubicaciones hace falta elevar la presión, ¿no? ¿Cuáles son los números? Para el de 5 megavatios, en torno a 618 toneladas año de hidrógeno. Para el de 100 megavatios, 12.000 toneladas al año. Como he comentado, el proyecto de 5 megavatios tiene un presupuesto de en torno a 12 millones de euros, y 4 millones de euros provienen de mecanismos de financiación europeos del PERTE de pioneros y singulares. Los 100 megavatios que está considerado como proyecto de interés común europeo, y que es el proyecto de origen, ¿no? En el que primero se publicó en prensa, para factores de carga del 76%, la producción sería de 12.000 toneladas año, y para el de 25, pues en torno a 4.000 toneladas año, ¿no? Para disponer de un total de 15.000 toneladas año de hidrógeno para el proyecto de 130 megavatios. Y como comento, para factores de carga del 76%, ¿vale?
Esto es un poco el cronograma que venimos un poco también con el que venimos trabajando y con el que también tenemos comunicado a la Administración para por ahí intentar cumplir con todos los plazos, ¿no? Que son muy relevantes, como he comentado, cumplir con todos esos plazos, dado que si no obtenemos esos mecanismos de financiación, pues realmente no sería rentable, ¿no? La producción de hidrógeno. No podríamos vender ese hidrógeno a un precio razonable, que es lo que necesita la industria, ¿no? Para poder subsistir. En el proyecto de 130 megavatios se han hecho proyectos de prefactibilidad y factibilidad, o sea, ver si realmente es factible. Se ha hecho un estudio muy somero, muy amplio, para ver si realmente es viable este tipo de proyecto. Bueno, vienen ahí un poco las empresas colaboradoras, que alguna de ellas va a intervenir también en este curso. Estamos con la tramitación ambiental, hemos tenido que hacer una declaración de impacto ambiental y estamos con la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada. Hay una autorización ambiental integrada de la central térmica que se ha venido modificando, haciendo más restrictiva por requisitos de la autoridad medioambiental, por normativa europea y normativa nacional y autonómica, con las mejores técnicas disponibles. Esto es relativamente reciente y lo que hemos hecho es modificar esa autorización ambiental adaptándola al proyecto y, como he comentado, yendo a la parte, al tipo de electrolizador más restrictivo. Aunque tenemos electrolizador tipo PEN en algún caso, hemos contemplado en el proyecto electrolizador tipo alcalino que emplea hidróxido de potasio y otros productos químicos más restrictivos a nivel medioambiental para disponer de los permisos y donde se contempla todos los métodos, o sea, se contempla todos los procedimientos para evitar cualquier tipo de contaminación. No sé si voy a poner el cargador, porque me quedo sin batería. Disculpad. Lo quito de aquí, ¿vale? Luego, el proyecto, disponemos de un proyecto básico de 130 megavatios y estamos preparando ahora preparando la licitación del EPC. Como he comentado, estamos en fase de petición de oferta para el electrolizador y en las próximas semanas sacaremos el proyecto para disponer de la empresa que vaya a construir la planta y que proporcione también el equipamiento, incluido el electrolizador. Queremos ver un poco la comparativa también entre el tecnólogo que te ofrece un electrolizador y las empresas que llegan a acuerdos con los fabricantes y que, además del electrolizador, también te ofrece el resto de tareas, ¿no? Hemos tenido que hacer también un proyecto eléctrico de acceso y conexión para incluirlo dentro de la tramitación de la conexión eléctrica con red eléctrica. O sea, esto no es tú entras a la página de red eléctrica y solicitas acceso y conexión. No es tan sencillo, ¿no? Tienes que hacer un proyecto eléctrico, decirles qué condicionantes eléctricos necesitas, hacer un esquema unifilar, características técnicas y hacerle la propuesta, ¿no? Y tanto para red eléctrica como para Endesa, que, como he comentado, ya disponemos de la aceptación de las propuestas previas. Y luego, pues con la Administración necesitamos de los permisos municipales y las concesiones, ¿no? Disponer de agua bruta o agua regenerada, que es con lo que estamos trabajando con Argisa y la Junta de Andalucía, con el agua de refrigeración a través de la concesión que tenemos con el puerto,
Licencias municipales, que se ya vendrá un poquito más adelante, lo que es, bueno, el año que viene, o finales de este año, tenemos que verlo, lo que es la licencia de obras, licencia de actividad, la ocupación de terrenos para los hidroductos, y luego barreras arquitectónicas y el informe de compatibilidad urbanística, que ya lo tenemos también. Para ello, bueno, indicar que estamos incluidos, el proyecto está incluido dentro de la unidad aceleradora de proyectos, que es bueno, un mecanismo que tiene la Junta de Andalucía que está funcionando muy bien y que bueno, lo que hace es poner a cada proyecto un jefe de proyecto de la Junta de Andalucía, que es el que hace seguimiento de los proyectos e interactúa entre la empresa y la administración. En cuanto a la tramitación ambiental, como he comentado antes, incluye lo que es el estudio de dilución, o sea, el agua que tú coges de agua de refrigeración, luego lo viertes a la bahía, ese agua que puede ir a más temperatura, como lo diluyes de tal forma que no afecte a la fauna, ni en este caso a los bañistas, ¿no? Puesto que las playas de Palmones es la más cercana al vertido de los barrios, ¿no? Informe de ruido, el electrolizador hace bastante ruido, necesita de un aislamiento relevante. Los electrolizadores normalmente vienen en modo contenedor, como está incluido, como he incluido ahí en la diapositiva, pero también a gran escala viene más en forma más industrial, ¿no? metido en edificio. Bueno, el informe de compatibilidad urbanística, el certificado, como he comentado que ya lo tenemos, y el certificado de cultura. El certificado de cultura se pide para, bueno, si tú vas a construir en unos terrenos, tienes que disponer de la información y del permiso de la Delegación de Cultura de que en esos terrenos no hay que hacer ningún tipo de excavación relacionada con que pueda haber ahí vestigios o que pueda haber, bueno, lo que hay en Cartella, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en este caso tenemos el informe positivo, puesto que la central térmica de los barrios tiene mucho terreno que es rellenado, que pertenecía a la bahía y que se rellenó allá por los años 80, a principios de los años 80, cuando se construyó la central térmica de los barrios y la zona portuaria, que abastece de carbón a la central térmica. Luego, en 2022 hemos obtenido eso, los mecanismos de financiación de pioneros y el IPCEI. Y como he comentado, estamos admitidos en pioneros y el IPCEI y está en proceso de alegación el de 25 megavatios, aunque como ya he comentado ya hay una segunda ola de proyectos de cadena de valor y a finales de este mes, el día 31 de este mes, vence y estamos preparando toda la documentación. La idea, como podéis ver, es estar en operación finales de 2025, principios de 2026. Luego hay otros mecanismos de financiación, como son los Innovation Fund. Estos son candidaturas con un importe económico muy alto, a los cuales han presentado una gran cantidad de proyectos a nivel europeo. En España, en esta segunda ola, se han adjudicado en cuanto a EDP el proyecto de Aboño de 150 megavatios en Asturias. Aquí se candidató el proyecto Cartella, que era un proyecto que bueno, presentó Cepsa. En ese proyecto de Cepsa, bueno, pues había parte del proyecto estaba ubicado en los terrenos de Cepsa y otra parte en los terrenos de la central térmica de los barrios, que es parte de lo que os he ido contando, ¿no? Desafortunadamente no ha salido premiado, pero bueno, ahí va a haber más mecanismos de financiación, va a haber nuevas convocatorias de Innovation Fund y otros mecanismos,
y probablemente con el tiempo sí que será premiado, ¿no? Bueno, eso. Yo creo que debemos de ser optimistas porque se está trabajando muy bien tanto desde CEPSA como desde EDP, ¿no? Ya ves que hay partidas económicas fuertes, ¿no? por parte de Europa. En los Innovation Fund, como he comentado, el Asturias H2 Valley de Aboño de 150 megavatios, el que ha sido el que ha ganado una cantidad, ha ganado 18 millones de euros. Y luego hay otros proyectos también, el de Repsol en Tarragona de 150 megavatios, de un electrolizador alcalino, proyectos de Iberdrola en Galicia, de Forestal del Atlántico, bueno, y diferentes empresas, ¿no? Y aquí está lo que he comentado antes del IPCEI, ¿no? que el proyecto de interés común europeo, donde está incluidos los barrios, y aquí están las diferentes infraestructuras o industrias a nivel europeo, y donde está también los barrios. Hay proyectos también de Iberdrola, ¿vale? Bueno, y esta es un poco la presentación.